Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades. Recordemos un poco anteriormente, revisamos y vimos lo que eran las unidades fundamentales y derivadas. También vimos acerca de los factores de conversión. Y en los factores de conversión estuvimos hablando de uno en específico, ¿cierto? Los factores de conversión que tenían que ver con tiempo, es decir, estuvimos pasando de, por ejemplo, segundos eh, a minutos, de horas a minutos, de días a año, por ejemplo, etcétera. Pero, ¿qué pasa con los demás factores o las demás medidas? Es decir, ¿qué pasa con lo que es longitud? Estamos hablando de tiempo, ¿cierto? Minutos, segundos es tiempo. Pero, ¿qué pasa con lo que es magnitud? Magnitudes como, por ejemplo, la longitud, por ejemplo, la masa, etcétera. Entonces, para esos casos debemos también generalizar, es decir, hacer una manera más general de poder hacer conversiones o de utilizar los factores de conversión. Para ello es importante primero revisar qué son los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Ok, digamos que tomamos, por ejemplo, una de las magnitudes, es decir, digamos que tomamos la magnitud de longitud. Vamos a escribirlo por acá. Digamos que yo tomo la magnitud de longitud, que su unidad fundamental es el metro, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Y que, bueno, su símbolo es m. ¿Qué pasa si yo necesito medir algo muy grande que no cabe en un metro o algo muy pequeño? ¿Qué es algo muy grande? Por ejemplo, la distancia de, no sé, se me ocurre la distancia de nuestro planeta a la estrella más próxima del sistema solar, que es la Próxima Centauris, por ejemplo. Es decir, la unidad de metro se vuelve muy pequeña en realidad, es decir, se vuelve algo que no se puede utilizar. O veámoslo de algún modo más realista. Digamos que queremos medir la longitud de una hormiga. Es decir, no vamos a agarrar el metro, ¿verdad? Ese metro de madera que nosotros conocemos y vamos a poner la hormiga ahí. No podemos hacer eso, no podemos hacer esa comparación, ¿verdad? Entonces necesitamos utilizar otras medidas que sean más pequeñas o más grandes que es que la longitud, ¿verdad? Que el metro en este caso. Entonces, para eso existen los múltiplos y submúltiplos. El múltiplo, el múltiplo lo que hace, ¿verdad? El múltiplo, vamos a anotarlo por acá. El múltiplo lo que hace es hacer más grande, hace más grande la unidad fundamental. ¿Ok? Hace más grande la unidad fundamental. En su defecto, ¿verdad? El submúltiplo lo que hace es más pequeña la unidad fundamental. La unidad fundamental. ¿Cómo se utilizan entonces? ¿Cómo hago yo algo muy grande o algo muy pequeño? Igual vamos a tomar el ejemplo de la longitud, pero esto aplica para cualquiera, chicos, entonces tenemos que tener claro eso. Vamos a utilizar la unidad de longitud con el metro, es decir, vamos a tomar un metro. Vamos a borrar un momentito esto. Vamos a utilizar vamos a usar el metro como ejemplo. Entonces tomemos un metro, es decir, vamos a tomar un metro. Ok, esta es nuestra unidad fundamental, ya eso nosotros lo sabemos, pero queremos hacerlo pequeño ahora, en este caso muy pequeño tal vez. Entonces vamos a utilizar cualquiera de los factores de conversión, o bueno, de los submúltiplos más bien, que tenemos acá. Digamos que le asociamos o le ponemos un C, una C al inicio de la unidad. Siempre para hacer algo muy grande o muy pequeño vamos a poner en el inicio uno de esos prefijos, ¿verdad?, a la unidad fundamental. Entonces ahora vamos a convertirlo a centímetros. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, ¿verdad?, es el prefijo centi, ¿verdad?
Y esto que está aquí es la unidad fundamental, que ya nosotros la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es como una forma de renombrar. Es decir, al escribir centi al inicio de la unidad fundamental, se me convierte en centímetros. ¿Ok? Se me convierte en centímetros. Si escribimos, este va a ser, por ejemplo, este va a ser el ejemplo 1 y vamos a escribir un ejemplo 2. Si por ejemplo escribimos al inicio n, m, este es el prefijo de nano y esta es pues nuestra unidad fundamental, ¿verdad? ¿En qué se me convierte eso entonces? Se me va a convertir en nanómetro. ¿Ok? Ese es una nueva unidad de medida, una unidad de longitud, pero lo que está haciendo es haciendo muy pequeño la unidad fundamental. Entonces, cada vez que nosotros agregamos uno de estos prefijos, ¿verdad?, a la unidad fundamental, lo que estamos haciendo es haciéndolo más pequeño. Vean que lo que vamos a hacer es multiplicar por factores o por potencias que son con número negativo, ¿lo ven? Acá arriba, vamos a subrayar eso. Vean que, por ejemplo, tenemos a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 6. Entonces, básicamente con eso lo que estamos haciendo es volviendo muy pequeña la unidad. Igual si queremos hacer esa unidad fundamental, la queremos hacer grande también, hacemos lo mismo, ¿verdad? Es decir, nada más que vamos a multiplicar por un prefijo de los múltiplos en vez de los submúltiplos. Entonces vamos acá a ejemplo 3, por ejemplo, y queremos hacer la unidad grande. Entonces, por ejemplo, si le agregamos una m a ese metro al inicio, esta es la unidad de mega y esta es la unidad fundamental, ¿verdad?, que ya nosotros la conocemos. Y entonces, ¿en qué se me convierte eso? Se me convierte en megámetro. ¿Ok? Es una unidad nueva, no es nada del otro mundo, pero que sigue siendo, vean que sigue siendo una unidad de longitud. ¿Por qué? Porque la unidad base, la unidad fundamental es una unidad de longitud. Podemos también hacerlo con unidades de tiempo, chicos. Entonces digamos que no tenemos que limitarnos, es decir, podemos acá escribir un ejemplo 4 y digamos que tenemos el prefijo micro y se lo asociamos a ese que es la unidad de segundo. Entonces acá es el prefijo micro, ¿verdad? Y este es la unidad fundamental, es una unidad de tiempo en este caso. Esa va a ser mi unidad fundamental. Y entonces, ¿en qué se me convierte eso? Eso que estamos midiendo, eso se me convierte en microsegundo. Entonces, ¿ves? Que si lo vemos acá, el micro, ¿verdad? El micro en este caso, vamos a borrar esta parte. Si lo vemos en los submúltiplos, el micro, que es este de aquí, el micro es 1 por 10 a la menos 6. Entonces lo que estamos haciendo es muy pequeña la unidad fundamental de segundos. Entonces básicamente los múltiplos y submúltiplos sirven para amplificar o disminuir una unidad que estemos tratando, de las unidades fundamentales, ¿verdad? Unidades de tiempo, segundo, masa, etc. Entonces eso es lo que hace un prefijo o un múltiplo o un submúltiplo en realidad, que es básicamente lo mismo. Hacer grande o pequeño una unidad fundamental. Siempre se escriben al inicio de la unidad fundamental, como vimos acá. Tanto para cuando hacíamos una unidad pequeña, por ejemplo acá, el segundo que estamos haciendo, perdón, el centímetro que estamos haciendo pequeña la unidad de metro, el nano, ¿verdad?, que está haciendo pequeña también la unidad de metro, también el mega, que está haciendo grande en este caso la unidad de metro, y también vimos que acá podemos utilizarla también con unidades de tiempo, que el micro, por ejemplo, hace muy pequeña la unidad de tiempo segundo en ese caso.
Entonces eso es básicamente lo que vamos a utilizar para poder hacer grande o pequeña una unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades.